19 horas con 6 minutos en los estudios de FM Pulso y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Animal Político, esta coproducción entre la multiplataforma de FM Pulso y el periódico www.directa.cl. Hoy muy contentos porque tenemos grandes invitados a propósito de este momento constituyente que se nos viene. Pero antes de partir con la invitación y la presentación de nuestros invitados, quiero dejar con ustedes a nuestra compañera de labores, Vivian Palacios Franco, que nos acompaña en cada jornada de este programa Animal Político, obviamente con su análisis para la semana recién pasada y lo que se viene para esta próxima semana que comienza hoy con este super lunes, y nosotros como siempre haciendo Animal Político. Vivian, te damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y todas quienes nos puedan estar escuchando a través de las plataformas de Directa.cl y Radio Pulso. Yo, como siempre, transmitiendo desde Temuco. El día, más o menos, había que salir con una bota y una chala, como se dice. En la mañana mucho frío, un poco de lluvia. En la tarde ya se puso un poco más agradable y vamos avanzando a esta nueva ola de calor que viene, ¿cierto?, el jueves y viernes. Así es. Esta ola de calor que algunos dicen, no, si es de la naturaleza, y otros sabemos, ¿cierto?, que tiene ahí muchos factores inciden en el clima. Bueno, hoy día, Fernando, vamos a hablar algo que se viene comentando hace rato a propósito del debate constituyente. Vivian, antes de que entres de lleno, sabe que no tenemos imagen tuya en este momento. Oh, ahí sí. Ahí sí. Perfecto, se me había olvidado activar la cámara. Bueno, decíamos que a propósito del debate constituyente, mucho se ha hablado de los derechos que deberían tener los recursos naturales, de la naturaleza, y particularmente de la protección que debería otorgarse al agua en una nueva constitución. Sin embargo, hay propuestas que no han logrado ser, o bien no han logrado ser desarrolladas por un lado, o por otro lado no han logrado ser correctamente instaladas en el debate público por distintas razones. Acá sabemos que, como bien conversábamos antes de salir al aire, estamos por primera vez en una campaña política donde las redes sociales y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Antiguamente se hablaba de las campañas por aire, tierra y mar, pero hoy día hablamos prácticamente de campaña por redes sociales. Y aquí es donde viene también la responsabilidad de los medios de comunicación respecto a cómo se han ido desarrollando justamente las propuestas en torno al derecho humano al agua potable en la nueva Constitución. Sobre esto, contarles que según la última encuesta CACEN del año 2017, en la Araucanía al menos el 18% de la población de sus habitantes no tiene agua potable y tampoco alcantarillado, Fernando. Es una situación bien preocupante si uno considera que por ahí los discursos políticos de todos lados no le han dado la relevancia que este tema implica. Y yo creo que nadie vio que podía ser un hecho, que podía ser algo tan grave hasta que llega esta explosión de campamentos, por ejemplo, que ocurre el año pasado en la comuna de Temuco, pero no solamente en la comuna de Temuco. Y además, desde enero empezamos a escuchar este tema de la pandemia y del coronavirus que ya explota en marzo, ¿cierto? Y nos encontramos con una cantidad infinita digo yo, una cantidad importante de familias que no tenían ninguna posibilidad fáctica de cumplir con las medidas que les indicaban desde el gobierno. Ya lavarse las manos al menos 8 veces al día, era lo que hablaba la Organización Mundial de la Salud. También se les pedía que se quedaran en casa. Respecto al derecho humano al agua, hay que decir que las personas que no cuentan con el acceso a los 100 litros diarios de agua que han dicho distintos organismos internacionales, y también lo dijo la Corte Suprema hace una semana, por lo tanto ya es importante recalcar ese hecho,
que el hecho de no tener agua no solamente les afecta el derecho a la salud en cuanto a la pandemia, lo que es obvio, cierto que puede ser una afectación al derecho a la vida, sino que también desde el punto de vista de la comuna, de las regiones y del país, el hecho de que esta región tenga tanta gente sin agua, obviamente incide en el desarrollo económico, en la educación, en la salud, en la equidad de género. ¿Por qué no decirlo? Aquí la gran mayoría de las personas que van impulsando proyectos de APR o que van impulsando la organización de campamentos también, un gran número de ellas son mujeres. Y acá hay una situación adicional de la falta de agua en el contexto de pandemia que francamente ha sido desoladora. Traigo este tema hoy día a colación porque tenemos por un lado a un ex gobernador y por otro lado a un ex alcalde que nos podrán también dar sus visiones respecto de cómo lo hicieron en el ejercicio de sus cargos al respecto, pero además de cómo lo ven a futuro, cómo creen, si creen que esto, o sea, es un problema al que hay que darle solución sin duda, pero desde qué perspectiva lo van a abordar, si están de acuerdo o no con que el agua tiene que ser un bien, digamos, público, si tiene que ser reconocido como un derecho humano en la nueva Constitución, independiente de si es gratuito o no. Yo creo que esa es otra discusión. Lo primero es si es o no un derecho humano y cómo se han vinculado con la región a propósito justamente de la falta de agua. Quisiera que hoy día pudiéramos en algún punto analizar esto, Fernando, y en segundo lugar, también hacer un recuento de lo que fue este peregrinaje para poder alcanzar los escaños reservados. Aquí recordemos que en principio la discusión esperábamos obtener 24 escaños reservados supranumerarios, ¿cierto? Que eran aparte de los 155 cupos convencionales y finalmente por distintas razones, se llegó solamente a 17 cupos dentro de los 155. No se reconoció la autodeterminación en los términos que se estaba discutiendo según algunos tratados internacionales, particularmente el convenio 169 de la OIT. Así es que espero que hoy día podamos abordar también cuál es la visión que tienen estos dos candidatos por escaños reservados, Fernando. Así es, Vivian. Nosotros queremos agradecerte, por supuesto, por este tan acertado diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy por hoy en nuestro país y también a propósito de nuestros invitados que yo quiero pasar a presentar para que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a través de la 93.3 y el canal 22 en Lanco, en www.fmpulso.cl/TV y también en @directa.cl en Facebook, en donde ya está comenzando la interacción, así que le damos las gracias a la gente que nos sintoniza a esta hora. Pero, Vivian, vamos a presentar a nuestros invitados y nos acompaña, en primer lugar, Adolfo Millabur, quien nació en la comunidad del Malo, a orillas del lago Yeuyeu, en la comuna de Tirúa, activo participante del movimiento mapuche, especialmente de la identidad territorial lafkenche, donde fue parte de la comisión política encargada de interlocutar con el Estado en la elaboración y tramitación de la ley 20.249 que crea el espacio costero marino de pueblos originarios, ley más conocida como ley lafkenche. Ha sido concejal y alcalde por la comuna de Tirúa, siendo elegido en el año 1996 como el primer alcalde mapuche del país. Su gestión como autoridad comunal estuvo cruzada por la denuncia constante de los problemas que vive el territorio mapuche y sus habitantes, y actualmente es candidato a la constituyente por los escaños reservados para los pueblos originarios. Adolfo Millabur, bienvenido entonces a Animal Político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Tiene su micrófono desactivado. Ahí sí. ¿Cómo está Fernando, Vivian, Richard y especialmente al público que seguramente a esta hora de la tarde le cuesta un poco poder conectarse porque seguramente están en sus ocupaciones diarias? Así que agradecido por la posibilidad de poder compartir ideas a través de tu programa y de especialmente el programa de la radio FM Pulso que está dándole la cobertura. Muy bien, bienvenido Adolfo. También nos acompaña don Richard Caifal, quien es nacido en la comunidad Ricardo Rayín, en la comuna de Freire, hijo de Manuela Piutrín Buenchuñir y de Juan Caifal Buenhumán, de profesión abogado, dirigente mapuche y ex gobernador de la provincia del Cautín, actual candidato mapuche por escaños reservados en la Convención Constitucional. Richard, bienvenido
a Animal Político. ¿Cómo está? Muy bien. Chantumay, Mari Compupeñí, Compulamuen. Un gusto de saludarte, de saludar a Vivian también que nos acompaña, a los amigos que se han conectado el día de hoy, agradecer la oportunidad y el espacio, y también saludar a Adolfo Millabur, una persona que tiene una trayectoria también importante y que es grato poder encontrarnos en esta instancia. Nosotros también muy contentos de que ambos hayan podido aceptar esta invitación. Yo quiero hacer una mención especial para uno de nuestros colaboradores, que es Ecos Diseño Gráfico, en la figura de su director, Max Cofré, que cada jornada nos acompaña con los diseños. Y para entrar de lleno en nuestro programa, me gustaría, Richard, poder partir con usted a propósito de una pregunta que surge y que tiene relación con la opinión que tiene usted en al Left Dragoon realizado hace algunos días en la comunidad de Temucuicui, donde se declara que se constituirá una policía mapuche en el marco de la construcción de instituciones autónomas por parte del pueblo mapuche. Richard, ¿cuál es su opinión respecto de este Left Dragoon? Bueno, primero que todo hay que recoger un poco la experiencia internacional de cómo se va canalizando primero la reivindicación indígena, las propuestas, las ideas, y todas ellas apuntan precisamente con nuestros vecinos, particularmente en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, a hacerlo a través de la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, o precisamente en Chile, esta convención que puede darle espacio a los pueblos indígenas, no solamente para opinar, sino también para escribir con mano propia la Carta Fundamental de Chile. Y en ese sentido, hay que también recoger lo que dice precisamente la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas. Siempre son buenas las ideas, las propuestas, pero ¿cuáles son las limitaciones que también establece esta Carta de Derechos Indígenas? Y el artículo 46 ahí refiere o consigna de que esa declaración no autoriza ni alienta ningún tipo de acción encaminada a quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de los estados. Por lo tanto, pudiese ser una idea que pudiese ir incluso en contra de lo que establece la propia Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, esta declaración refiere de que son los estados los que en consulta y en cooperación con los pueblos indígenas adoptan las medidas apropiadas, incluso también las medidas legislativas para finalmente dar pie o, como se dice, hacer la bajada de esta norma jurídica. Insisto, las ideas siempre son importantes, son iniciativas que la gente elabora al calor de una buena conversación, de un buen nucham, pero también tienen que tener cierto marco jurídico, no solamente nacional, sino que también internacional, para ir canalizando de buena manera. No solamente importan los elementos adjetivos, sino también elementos sustantivos. Y aprendamos lo que han hecho nuestros vecinos, cómo se ha ido canalizando la idea de consagrar primero el reconocimiento de los pueblos indígenas y también sus diversas posibilidades o atribuciones. Richard, ya lo he señalado. En este sentido, Bolivia, por ejemplo, tiene... ¿Perdón? Richard, y en este sentido, ¿usted está de acuerdo con esta moción o no está de acuerdo con la moción de una policía mapuche? Y yo lo he dicho, pudiese ser incluso contraria a lo que establece la propia Declaración de Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. Y aprovechemos, el llamado es aprovechar la instancia de esta convención constituyente para canalizar las ideas, porque esa idea pudiese ser incluso disidente de lo que es este proceso constituyente, porque lo plantea fuera de ese marco jurídico, de ese marco legal. Yo quizás por formación profesional siempre me apego mucho a este marco jurídico, sea nacional o internacional, porque son los latidos, son el pulso que nos da en definitiva la norma para ir poder canalizando cada una de nuestras ideas e iniciativas. Pero digo, aprovechemos que estamos en un proceso constituyente, elijamos adecuadamente también a nuestros representantes. Esto no es una elección de popularidad. Aquí hay que hacer un llamado también a la responsabilidad, a la seriedad en elegir a los representantes. Algo debemos tener de noción, de conocer la experiencia internacional, lo que se ha hecho, como digo, en Colombia. Colombia y Ecuador han vivido procesos ya anteriores a nosotros. Ecuador lo vivió en el 98 y después el 2008, ¿cierto? Para poder adecuar su carta fundamental e incorporar no solamente el reconocimiento, sino los derechos que posibilitan
hoy día o le son inherentes a los pueblos originarios, y lo ha hecho también desde el punto de vista del reconocimiento del territorio, cómo se crean estas entidades territoriales, circunscripciones territoriales indígenas o territorios indígenas originarios campesinos, como es el caso de Bolivia. Todo finalmente hace cauce y se transforma en una norma constitucional. Esa es la forma entonces que la democracia hoy día permite canalizar las ideas. Por eso es tan importante este proceso de convención constituyente, y es un llamado entonces a respetar ese marco que nos hemos otorgado nosotros, porque es democrático. La sociedad chilena votó el 25 de octubre y allí se reflejó cuál era finalmente el deseo, lo que la gente hoy día está solicitando, reivindicando, poniendo como tema sobre la mesa, y nosotros tenemos que recoger esos insumos, esas ideas y obviamente traducirlas. Lo que hace finalmente esta convención es traducir la norma social para convertirla en norma jurídica, recoger las ideas, plasmarlas en los principios que serán la brújula, que serán los verbos rectores finalmente de todo el aparato público, de toda la orgánica institucional. Y esto también va a tener su correlato a futuro, porque no es inmediato. Una vez zanjada o aprobada la Constitución, también se deberán posteriormente ir adecuando las restantes normas jurídicas. Por eso el tema del agua es clave, porque obviamente podemos establecer un principio básico en la Constitución, pero posteriormente debemos obviamente reformar el Código de Agua, porque si bien es cierto, se consagra como un bien nacional de uso público, también hoy día tenemos una corriente de derecho internacional como son los derechos de cuarta generación, que obligan en cierta medida a los estados a adoptar nuevas medidas para garantizar el derecho o el acceso al agua. Vivian también nos acompaña esta tarde, y según la pauta, Vivian debería aparecer ahora con la contrapregunta respecto de la respuesta de Richard. Vivian. Así es. Richard, mucho se ha comentado a propósito, por ejemplo, del caso Marcela Cubillos, que se opuso en todo momento y en todos los tonos posibles a que este proceso constituyente siguiera su curso, y después va de candidata. ¿Qué opina usted de los sectores políticos que se han opuesto a todo, se han opuesto a todos los avances sociales y finalmente ahora van de candidatos y candidatas por escaños reservados o por cupo chileno? Mira, antes de pasar a responder, decirle a los que nos están viendo, los amigos que hoy día nos acompañan, de que a lo menos en Temuco la votación de la prueba fue de un 67%. Villarrica, también cerca del 69%. Pucón, 72%, Freire, 68%, Padre Las Casas, cerca del 70% del electorado que vota por la moción de la apruebo. O sea, hay una cantidad importante de la sociedad chilena que toma una decisión distinta. Por eso es la democracia, porque siempre hay gente que piensa distinto o tiene otra visión de las cosas. Lo importante acá es poder recoger lo que la mayoría hoy día nos está diciendo, saber escuchar a la ciudadanía, saber escuchar a la calle, porque ellos son los que finalmente, en ellos reside, como dice la Constitución, la soberanía. La soberanía reside en la nación, en el pueblo. Las decisiones finalmente se puedan materializar o plasmar a través del poder legislativo, pero es la gente, la ciudadanía, la que nos está indicando hacia dónde debemos caminar a lo menos los próximos 50 años, y ha sido esa decisión la que ha impulsado esta convención constitucional, y además es por ello que nosotros el día de hoy, a propósito de los escaños reservados, estamos también postulando, y no vamos a hablar solo de lo que es la temática indígena, vamos a hablar de la variedad de materias o temas que comprende una constitución, comenzando por las bases fundamentales, pasando por el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, la influencia o la decisión que puede tener el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, o sea, tener la Contraloría, el Banco Central. Sobre todo eso nos vamos a tener que pronunciar el día de mañana y tener una opinión. Por lo tanto, aquí lo que ha ganado es la democracia, y si hay personas que son disidentes, es bueno respetar la visión del otro. Pero aquí la mayoría se ha pronunciado a nivel nacional. Tú sabes que incluso hay comunas que superó el 80%, por lo tanto, con eso me quedo, porque la decisión además fue impecable. La participación, un respeto cívico, y a pesar de estar también en un contexto de pandemia,
Yo estuve personalmente en cada local de votación y la gente respetó las normas sanitarias, respetó el derecho del otro a poder ir a sufragar, y además hubo un aumento importante también en la votación, pasar de 7 millones a 7 millones y medio, eso es importantísimo. La ciudadanía, a pesar de la pandemia, está empoderada y quiere cambios para Chile. Te damos las gracias, Richard. También nos acompaña don Adolfo Millabur, y también le queremos preguntar qué es lo que opina él respecto de lo ocurrido en el Left Dragún realizado hace algunos días en Temucuicui, en donde se hizo esta propuesta de policía mapuche, esto en el marco de la construcción de instituciones autónomas por parte del pueblo mapuche. ¿Cuál es su opinión, Adolfo, respecto a este tema? Bueno, primero, valorar el análisis que hace Vivian Palacio sobre el tema del agua. Yo creo que es un tema que hay una muestra clara por qué se tiene que discutir esta nueva constitución, porque el agua es un elemento vital, según la Convención Mapuche es parte de nuestro elemento de existencia, y hay un tema que yo creo que hay que discutirlo, porque no es que no haya agua, así, lo terrible de la novena, de la octava y la zona sur sobre todo, es que circula agua por los campos de Chile, pero están en nombre de personas que son ni siquiera de la zona, ni siquiera de la región, y no tienen monopolizada para negociar, para poder lucrar. Entonces hay un tema que yo creo que es muy importante manifestar claramente, que yo creo que hay que nacionalizar ese recurso importante que es el agua, para poder comentar lo que acaba de hacer Vivian. Creo que hay un problema grave, es una de las cosas que me motivan a mí para poder discutir qué es lo que significa este elemento vital de la vida, que es el agua. A tu pregunta, Temucuicui, yo tengo que decir que estuve ahí ese día que se hizo esa declaración, estuve presente ahí, saludé al papá saludé a Marcelo, también tuve la posibilidad de conocer a Igualda, o a Colda, no recuerdo el nombre de la niñita que está ahí, que es la víctima del accionar de la policía, y la verdad que es impactante lo que uno escucha y lo que uno percibe del testimonio de la gente. Mira, el tema de la policía comunitaria, yo creo que no hay que alarmarse demasiado, Fernando, porque existen policías comunitarias en varias partes del mundo en materia de poblaciones indígenas. En Panamá existen, los cunas tienen resguardo indígena, tienen policía indígena, y que son institucionalizados y funcionan en función de las reglas de convivencia interna de un país, en este caso. Colombia, ¿para qué decir? Un país completamente complejo de llevar la vida. Ahí hay un problema serio de la vida de los indígenas en Colombia, porque están al medio de como un sándwich, jamón del sándwich, porque tienen un problema con la guerrilla y también con los paramilitares, y están al medio, han tenido que migrar mucho dejando sus comunidades para irse a la ciudad, y son víctimas de la violencia también. Pero ellos tienen policía comunitaria en Bolivia, y por decir algunos nombres nomás, existe el tema de la policía comunitaria, pero se ha regulado a través de pactos, de contratos sociales. En Colombia sabemos que hay una nueva constitución, en Ecuador también, en Bolivia igual, en Panamá igual. El problema es que Chile está bastante atrasado respecto a ese tema, y no hay que hacerle el quite a no tomar en cuenta esa demanda de esa comunidad, en este caso la Temucuicui, porque yo creo que también hay que tener un sentido mínimo de sentido común frente a esa realidad. La policía de Chile está muy deslegitimada respecto al actuar en esa comunidad. El accionar de la policía, lo único que le ha traído, más que protegerlo, lo ha llevado a tragedia a esa comunidad. Entonces, si una comunidad que la policía no le dé garantías de su integridad física y que solamente la lleva a tragedia, ¿qué puedes esperar tú entonces para poder resguardar tu comunidad, tu integridad? Entonces, en ese contexto yo lo comprendo, pero es un debate que hay que dar respecto a la nueva constitución. ¿Qué rol van a tener y qué manera se protegen las comunidades también de todo tipo de amenazas a su integridad? Entonces yo creo que hay un tema que no hay que hacerle el quite. Cuando se habla de autonomía, de autodeterminación, son temas que hay que discutir. No hay que ponerse, digamos, en el lado del temor, sino que dialogar. Y yo creo que ojalá no hayan más ese tipo de decisiones como Temucuicui, porque el accionar de la policía debería ser todo lo contrario, pero todos sabemos lo que ha sucedido en ese territorio. En ese contexto yo lo comprendo. Así que eso es lo que yo plantearía con respecto al tema de Temucuicui, Fernando. Gracias, Adolfo. Vivian. Sí, en esa misma línea, Adolfo, pensando que eventualmente ya es 12 de abril, ganó la elección. ¿Qué propuestas tiene o qué ideas se le ocurren respecto a Carabineros y las fuerzas policiales en Chile?
¿Usted mantendría a Carabineros tal cual está? ¿Reformaría? ¿Disolvería la institución? ¿Cómo es su visión al respecto? Mira, lo que vamos a discutir son las reglas mínimas y principales de convivencia de un país que nunca se ha dado esa discusión. Chile es un país que está pensado desde la élite, desde la pirámide de lo intelectual y sobre todo todas las constituciones, todos los textos constitucionales, y en eso coincidirá conmigo Richard, que todos los textos constitucionales que existen en Chile desde cuando la primera vez que se concibió el Estado chileno han sido a raíz de una crisis interna de convivencia de las distintas fuerzas sociales que existen. Pero siempre la élite ha impuesto su lógica. La principal maqueta, la principal regla de juego que se estableció en Chile de 1833 en adelante, y ahí siempre ha sido con el tutelaje militar. En Chile nunca ha habido una discusión sobre cómo queremos funcionar en cuanto a su institucionalidad. Y por cierto que el tema de Carabineros, no solo lo pienso yo, sino que en Chile en general, el actuar de Carabineros, la militarización, la forma militarizada que tiene, en vez de ser una policía que proteja a la ciudadanía, lo que tiene una lógica prácticamente de reprimir, más que de contener y persuadir. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema que tenemos que discutir en la nueva Constitución y hay que regular de manera distinta la institucionalidad del Estado. Ese es un tema del poder del Estado que hay que discutirlo y ponerle reglas distintas hasta como hoy día se ha dado. Adolfo, para continuar nosotros con nuestro programa, sin duda que dentro de los conceptos que se han instalado en la discusión en el último tiempo, a propósito también de esta emergencia de la discusión por una nueva constitución, ha emergido y se ha venido trabajando también desde los diferentes pueblos indígenas el concepto de la plurinacionalidad. Adolfo, ¿cuál es el concepto de plurinacionalidad que usted maneja y que quiere promover en la redacción de esta nueva constitución? Bueno, el tema y el concepto plurinacional o la plurinacionalidad no es un concepto que se esté discutiendo hoy día en el mundo, viene desde Austria, de ahí nace hace bastantes años, a fines del siglo XIX comienzan a debatir estos conceptos de plurinacionalidad versus la uninacionalidad, que son los estados como se fueron componiendo en esa época, a fin del siglo XIX. Después pasa a Bélgica, luego pasa a España. La Constitución española de 1978 configura bastante el aspecto de la plurinacionalidad como forma de llevarse la vida las distintas nacionalidades que viven en ese país. Y luego viaja a América Latina y llega a Centroamérica y luego a Ecuador y luego a Bolivia. Y recién está llegando a Chile como en un principio como un concepto nuevo y como que de repente algunos se ponen como nerviosos. Nosotros, como organización Lafkenche, en su época, el año 2006, resolvimos varias cosas cuando nos juntamos por primera vez los Lafkenche. Una gran resolución fue que nosotros no queríamos ser reconocidos constitucionalmente, pero en esta constitución, porque esta constitución es ilegítima, fue hecha en dictadura militar, y nosotros no queremos ser reconocidos en una constitución para validar algo que es ilegítimo. Entonces dijimos, el 2006, que queríamos una nueva constitución, y dijimos también que tenía que ser una constitución que fuera plurinacional, definiera el Estado como plurinacional. Y cuando yo les digo que sea el Estado definido como plurinacional, yo solamente doy el punto de que Chile en la práctica, en la realidad misma, es plurinacional. En Chile cohabitan varias nacionalidades, varias naciones, del norte partiendo por los Aymara y acá en el sur nosotros los mapuches. Entonces, si no se redacta una constitución que refleje lo que es Chile, entonces vamos a hacer un traje que le va a quedar incómodo al país. Entonces nosotros por eso concebimos que el Estado tiene que declararse como plurinacional para que de una manera refleje lo que es. Y si logramos que el Estado se defina como plurinacional, entonces estamos dando un nuevo paradigma de democracia, una democracia desde lo plural, una democracia desde los derechos colectivos de los pueblos que preexistían en el Estado chileno. Y ahí naturalmente se abre un espacio de debate, de discusión, de que naturalmente tenemos que incluir el concepto de interculturalidad, porque la plurinacionalidad sola creo que no es muy funcional si es que no incluye la interacción con la interculturalidad. Y la interculturalidad, a mi entender, es aquella que permita
modificar, readecuar, repensar la institucionalidad y el andamiaje del Estado. Entiéndase todo el andamiaje del Estado para poder recién, desde la plurinacionalidad, entender la lógica de los pueblos originarios, porque nosotros tenemos una forma distinta de entender la vida. Y ahí yo creo que también entra un tercer elemento que tiene que ver con el Itrofilmoñén. Y ahí Viviana, Fernando, Richard, tiene tremenda fuerza lo que es la cohabitación con los elementos de la naturaleza. Porque no va a haber Quememoñén, no va a existir Quememoñén, si no tomamos en cuenta el Itrofilmoñén. Y esa triada, plurinacionalidad, interculturalidad y además Itrofilmoñén, creo que deberían ser las bases fundantes de una nueva relación entre las distintas naciones que cohabitamos en este país. Y pensando, bueno, siempre con miras a la Convención Constitucional que debería empezar, si todo sale bien, digamos, si no viene un meteorito, un terremoto, ya no sé qué más puede pasar en este país, debería empezar a funcionar aproximadamente el mes de junio de este año, con una duración de 9 meses. Sabemos que en esta convención de los 155 convencionales va a haber una correlación de fuerzas que va a ser importante también para poder lograr avanzar respecto de los acuerdos y de la Constitución que finalmente se va a escribir para el plebiscito de salida del próximo año. En ese sentido, ¿cómo se ven las alianzas para la lucha por la plurinacionalidad, Adolfo? Mira, primero lo que yo creo que hay que tener en cuenta, que tú al principio lo planteaste, fue muy difícil conseguir la posibilidad que hubieran escaños para los pueblos originarios. Eso de reservado como que no me acomoda mucho a mí, porque de reservado no tienen nada. Lo que tienen sí, existen 150 escaños disponibles y reservados para todo Chile. De esos 155, 17 les pertenecen tardíamente por parte del gobierno y del parlamento reconocer 17 escaños. De esos 17 les pertenecen al pueblo mapuche. Espero yo ser uno de ellos, pero al mismo tiempo en la capacidad que hemos demostrado como liderazgo desde la municipalidad, desde la identidad de las fechas, desde vincularme al movimiento mapuche siempre como militante activo y también conocer el gaje del oficio, cómo se llevan las relaciones en los distintos actores que de otra manera interactúan en una decisión, como por ejemplo las leyes que me tocaba encabezar y sacarla adelante, pienso yo que es posible llegar a acuerdos. Por eso yo creo que estoy postulando a este cargo, porque creo que la capacidad que tenemos la ponemos a disposición del pueblo mapuche para poder hacer entender nuestra cosmovisión, pero al mismo tiempo para poder llegar a acuerdos con las distintas correlaciones de fuerza que van a estar ahí interactuando. Ahí vamos a ir a dialogar, vamos a ir a forcejear políticamente y a hacer alianzas. Y de otra manera, los 17 escaños indígenas tendremos que llevar una sola voz al interior para hacer un bloque, primero entre nosotros y luego hacer bloque con los que están de acuerdo, por ejemplo, con nacionalizar el recurso de agua, por ejemplo, con de que los pueblos originarios tengan derechos políticos, por ejemplo, con de que los poderes locales, por ejemplo, como municipalidad, hay que repensarlo. No es posible que en Temuco haya un consejo regional, que apenas haya un solo consejero regional en toda su vida que ha tenido el consejo regional, y no están reguladas las fuerzas políticas, siendo el 34% de la población indígena en la 9ª región, y apenas hay uno solo que está ahí representado. Y ahí se toman decisiones importantes. En las municipalidades apenas hay 9 alcaldes mapuche, donde hay una serie de población de origen mapuche y donde no tienen la posibilidad de hacerte representar en estos espacios de poder local. No estoy pensando solamente replicar los poderes como está establecido. Cuando yo planteo interculturalidad, estamos diciendo que tenemos que repensar la forma del gobierno, la forma de llevar la vida institucional en los territorios, especialmente en Gualmapuche. Tenemos que ser capaces de poder entenderlo de manera distinta.
Estamos haciendo Animal Político a esta hora de la tarde, 19 horas con 40 minutos. Saludamos a toda la gente que está interactuando en las distintas plataformas a través de la 93.3 y el canal 22 para Lanco, y también en @directa.cl en Facebook, que ha estado bastante álgida la discusión también de nuestros espectadores. Nos acompaña a esta hora don Richard Caifal, a quien también le queremos hacer la misma pregunta, que tiene relación con cuál es el concepto de plurinacionalidad que él maneja, que usted maneja y que quiere promover en la redacción de esta nueva constitución para Chile. Richard. Yo creo que también hay que hacer un poco de pedagogía con los amigos siempre que hay dudas. Se confunde muchísimo la noción de Estado con el concepto de nación. Los países vecinos han dejado claramente establecido que el Estado es unitario. Ergo, se declaran plurinacionales. Y como lo decía Adolfo, es básicamente la constatación, no es la generación o la creación de nuevas situaciones y circunstancias. Es decir, ¿cuántos pueblos originarios tenemos en Chile? Bueno, tenemos 9, 10 pueblos originarios. Eso es. Básicamente, no confundir dos conceptos que son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque también el temor que hoy día genera en la población es cuando se dice que se pretende crear un Estado dentro de otro Estado. Por lo tanto, esa discusión es básicamente a raíz de la ignorancia, el no saber diferenciar los conceptos de Estado y nación. La plurinacionalidad obviamente se construye, como ya se ha dicho acá, respecto de conceptos que son primordiales, el buen vivir, el cumemonien. Eso lo han construido nuestros vecinos. Y como siempre estamos llegando tarde a la discusión, el cumemonien, el summa causai, el summa camaña, son conceptos que ya están incorporados en las cartas fundamentales. Por lo tanto, creo que hay que perderle el temor a ese concepto, a esa forma de ver la sociedad. Tenemos que tener también la apertura de nuestra mente. Hoy día tenemos una cantidad importante de extranjeros, y no solamente hoy día. Tú le preguntas a un ciudadano acá de nacionalidad española, alemana, italiana, y muchos de ellos tienen doble nacionalidad. ¿Eso ha perjudicado, ha puesto alguna traba al normal desarrollo de las instituciones? No. Por lo tanto, ¿qué pasa si el día de mañana yo tengo un carnet de identidad que dice que soy mapuche? Eso no le afecta en nada al otro, todo lo contrario, enriquece la visión de un país. A perderle miedo al concepto de plurinacionalidad no es un concepto que vaya a crear situaciones nuevas, sino que es básicamente la constatación, la existencia. Incluso los países vecinos como Paraguay han reconocido la preexistencia de los pueblos indígenas en la propia Carta Fundamental. Se da cuenta de que los pueblos originarios son anteriores a la formación de un Estado. Por lo tanto, creo que son conceptos que se han ido cargando de una situación negativa en su acepción, en su significado, pero no tienen nada de tormentoso, no tienen nada de ajeno a nuestra realidad. Todo lo contrario, vienen a reafirmar los derechos que obviamente le son inherentes a los pueblos originarios. Y una deuda pendiente. Chile tiene obviamente esta deuda con los pueblos originarios desde el año 91, que están los proyectos de reconocimiento en el Parlamento, y jamás se le ha dado finalmente una discusión, jamás se ha materializado en un reconocimiento, y obviamente Chile está al debe no solamente con esta declaración de plurinacionalidad, sino también con la historia. Chile tiene una muy mala historia con su pueblo originario, particularmente con el pueblo mapuche, y eso hay que poner también sobre la mesa. ¿Cómo se conforma la propiedad? Y allí hay un punto crucial. Vamos a discutir también el derecho de propiedad. Otros países como Nueva Zelanda también tienen derechos de propiedad especiales. Ustedes saben lo que eso significa en una constitución, modificar el artículo 19, número 24 de nuestra Carta Fundamental. Eso va a generar también visiones. Y esa es la invitación, a no tenerle miedo a la discusión, al diálogo que están propicio para generar una nueva institucionalidad, reconocer, ir pagando esta deuda con los pueblos originarios y aprender de lo que se ha hecho en Nueva Zelanda, de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Panamá, con las experiencias de autonomía. Eso no va en contra del Estado unitario, para que la gente lo tenga muy claro. Hay gente que piensa que nos vamos a federar. No, el Estado se mantiene unitario, y así también lo han establecido, como te digo, nuestros propios vecinos. El Estado de Colombia, Ecuador, son estados unitarios. Luego, obviamente, se declaran plurinacionales. Bolivia tiene cerca del 62% de la población indígena, y eso no ha afectado al normal desarrollo del Estado. Otros países también han ido adquiriendo este concepto del cumemonien, o el buen vivir, en sus diferentes idiomas, por supuesto, y lo han incorporado.
creo que el buen vivir, incluso hay un plan nacional para el buen vivir, se desarrolló a propósito de la Constitución del año 2008 en Ecuador. Por lo tanto, experiencia hay nutrida y variada y muy enriquecedora de nuestro futuro país, porque obviamente vamos a estar dando una respuesta a esta larga reivindicación de los pueblos originarios y particularmente también del pueblo mapuche. ¿Voy yo, Fernando? Sí, claro, Bantus. Richard, en esta nueva institucionalidad, ¿cierto?, de la que hemos estado conversando esta tarde de lunes, ¿usted estaría de acuerdo con hablar o abrirse al menos a debatir respecto de la posibilidad de ampliar este concepto de los escaños reservados también a los gobiernos locales, también a los consejos municipales? Esa es una idea que viene ya dando vueltas hace mucho tiempo. Por ejemplo, el informe presidencial de descentralización del año 2014 ya establecía algunas directrices que son importantes. Daba ejemplo de Juan Fernández, Isla de Pascua, la Araucanía, incluso proponía crear un estatuto y declarar región plurinacional y multicultural o pluricultural a la región de la Araucanía. El informe de la Conferencia Episcopal del año 2016 también hablaba de aquello, ¿cierto? De poder generar una discusión, la posibilidad de discutir una región plurinacional. O sea, creo que documentación hay suficiente para poder ir recogiendo. El informe de verdad histórica y nuevo trato también daba directrices importantes. Lo que informaron también los relatores especiales de Naciones Unidas, que ya del 2003 vienen dando sus informes. El último informe fue de Ben Emerson, también es importante recogerlo. Creo que insumos tenemos suficientes y podemos hacerlo porque el diálogo finalmente es lo que hace posible ir creciendo, desarrollándose. No hay que tenerle miedo al diálogo, a la conversación. Los países crecen con eso, crecen en la diversidad. Y creo que le haría muy bien a Chile instalarse en el futuro desde la diversidad. Estamos haciendo Animal Político a esta hora de la tarde a través de directa.cl en Facebook, a través de la multiplataforma de FM Pulso para Lanco, uniendo a los ríos y a la Araucanía. Y estamos muy contentos de poder estar levantando esta discusión y llevando estos temas que son tan trascendentes a la gente que nos sigue a través de redes sociales y también que nos sigue a través de medios de comunicación para los ríos. Nos acompaña Richard Caifal y también Adolfo Millabur, ambos apostando a un escaño reservado para pueblos originarios. Adolfo, me gustaría continuar con usted. Nosotros sabemos de su posición políticamente crítica y dura con la institucionalidad chilena. En este sentido, ¿qué nos puede decir en lo relativo a que, siendo usted tan crítico de esta institucionalidad, aún así usted quiere participar en la construcción de esta nueva constitución, que es el instrumento más importante para las instituciones chilenas que usted tanto ha criticado? Bueno, por eso mismo estoy en esta tarea. Yo renuncié al cargo de alcalde de 5 meses que me quedaba, renuncié a la posibilidad de ser candidato a alcalde por 4 años más en Tirúa, a cambio de irme a esta pelea grande, esta tarea grande, este desafío bonito de ligas mayores, porque yo creo que no están bien funcionando las instituciones. Entonces, si encuentro que están funcionando mal y que no le da el ancho a lo que es el país, especialmente respecto a los pueblos originarios, me anima más todavía de participar en este gran debate y en esta gran tarea de poder cambiar por primera vez una constitución lo más democrática posible y con la participación de los pueblos originarios. Así que el ánimo está en ese sentido. Yo soy muy crítico, por cierto, yo conozco por dentro de la institucionalidad, especialmente de los gobiernos locales. Los municipios no son gobiernos locales, son prácticamente municipios que están administrando pobreza, las comunas como las nuestras. No tienen facultades, grandes facultades, sino que son facultades básicamente que están direccionadas, dirigidas desde Santiago, y yo creo que hay que modificar no solamente la grande infraestructura administrativa del Estado, sino también desde lo local, de repensar el país de manera distinta, el centralismo, el regionalismo como viene hoy día planteándose, el tema de la participación ciudadana, la capacidad del pueblo de revocar el mandato.
O sea, nosotros no tenemos la facultad en esta actual constitución, aunque nos salga un gobierno como el que tenemos, no tenemos facultad de poder revocar el mandato. Entonces, en ese sentido, tenemos que aguantarnos los 4 años, en este caso, de un presidente que tiene un 4%, y el pueblo no tiene esa facultad de revocar el mandato. Entonces, yo estoy muy animado por eso mismo, de poder influir, incidir en representar los intereses del pueblo mapuche en este caso, y yo me pongo muy bien de que por lo menos hay algunas coincidencias, pero yo creo que también hay diferencias con respecto a Richard, respecto al Quimé Moñén. O sea, el Quimé Moñén no se puede folclorizar. El Quimé Moñén es algo tan profundo que tenemos que discutir para tener Quimé Moñén qué pasa con la pobreza de Chile estructural, especialmente en cuanto a los recursos naturales. El tema del acceso al agua, como planteaba Vivian al principio, tiene que ver con ese control del poder económico desde Santiago, desde la élite. El tema de la participación de los grandes consorcios madereros en nuestras regiones, donde no tenemos posibilidad de tener una vida tranquila, no hay Quimé Moñén. Entonces no es suficiente escribir el Quimé Moñén en el papel si en los hechos no se va a dar. Por lo tanto, tenemos que cambiar el paradigma del modelo económico. La estructura neoliberal que tiene esta Constitución creo que no da para más, y eso es lo que tenemos que de otra manera discutirlo democráticamente. Por eso me anima, Fernando, a estar en este debate, y por cierto que soy crítico, pero yo quiero que se arreglen las cosas. A esta hora, don Richard Caifal, y me gustaría preguntarle, Richard, antes de pasar al siguiente bloque de nuestro programa, después de lo último que se ha sabido de CONADI y de las opiniones que también el pueblo mapuche, o según algunos también los mal llamados usuarios de estos servicios de gobierno, como INDAP y otros que tienen mucha más relación con los pueblos originarios, ¿sigue usted creyendo en las instituciones del Estado y en este proceso que para algunos incluso dicen está viciado? Mira, yo creo que primera cosa, el concepto base allí es asistencialismo. Creo que hay que romper esa faceta importante de décadas que ha tenido el Estado. Recordemos que cuando existía el programa Origen, entregaba 500.000 pesos en 4 años y generaba toda una dependencia electoral, y obviamente era brutal la forma de hacer política a través de las instituciones. Por supuesto que hay que ir avanzando, hay que mejorar mucho de la institucionalidad. Chile está atrasado en la discusión. ¿Cómo otros países han salido de ese subdesarrollo? Se quedó un poco pegado, parece. Sí. ¿Cierto? Porque pueden... ¿Me escuchan o no? Ahí sí, volvió. ¿Me escuchan ahí? ¿Cierto? Sí, volvió. ¿Aló? Sí, volvió. Sí, te escuchamos, Richard. Hay que recoger esa experiencia. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, todo bien. Hay que recoger la experiencia, porque obviamente hay instituciones que han profitado de esta institucionalidad que es extremadamente asistencialista. Los conceptos clave allí son los que han utilizado otros países. Por ejemplo, el tema de la autonomía, que hay que tenerle también respeto, pero no ese miedo que la gente le tiene cuando se habla de autonomía. Son experiencias, básicamente, voy a hacer un ejemplo grosero, pero para que se entienda, es muy parecido a lo que es una regionalización, empoderar a las regiones. Las constituciones vecinas han optado por la descentralización, por la toma de decisiones en cada región o en cada territorio, porque son necesidades muy distintas las que puede tener un Lasquenche a las que puede tener, por ejemplo, un Pehuenche, un Nache. Son realidades que identifican un pueblo, pero que son diversas. Y eso la institucionalidad hoy día no tiene la posibilidad de responder a esa demanda. Y obviamente caemos en vicios como una institucionalidad que pretende dar la misma respuesta a los aymara que a los mapuches. Y eso obviamente tiene que cambiar en Chile. Tenemos que cambiar la forma de hacer institucionalidad, de hacer política. Y cuando se habla de Quimé Moñén, coincido con Adolfo, eso no se puede folclorizar. Por eso es tan importante lo que nosotros podamos plantear, lo que nosotros podamos recoger de la experiencia, de lo que ya se han hecho, si este camino ya lo han recorrido otros países. Aprendamos también de los errores que han cometido otros países. Recojamos las experiencias que han ya hecho los juegos en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Nueva Zelanda, porque cada uno son situaciones que nosotros podemos conocer, no replicarlas tal cual, no es un copy-paste de las cosas, que hay que recoger también y adecuarlas a nuestra realidad. Somos realidades totalmente distintas. Las materias primas que nosotros producimos son distintas, por eso
esta institucionalidad tiene que ir cambiando poco a poco, adecuarse a la necesidad de ser oportuna. O sea, hay gente que está esperando muchísimos años para la compra de tierra. Estamos olvidando lo que dice el propio convenio 169. El artículo 19 era muy claro de cómo tenemos que adecuar esta institucionalidad para una respuesta oportuna a las reivindicaciones de territorio o tierras. Y obviamente la futura constitución también tendrá que dar cuenta de aquello, cómo el derecho a la tierra, el derecho al territorio y también al agua deben ser consagrados en esta nueva constitución, y obviamente con la visión que le cabe a los pueblos originarios. Sin esta visión, obviamente vamos a tener una institucionalidad que va a estar cojeando y cada cierto tiempo también va a ir colapsando, porque obviamente esta demanda social se produce porque han habido pactos no cumplidos, como decía el Papa Francisco. Los pactos no cumplidos también son forma de violencia y obviamente son instancias de frustración. La gente se siente menospreciada, frustrada, no escuchada, y es por eso que hay que aprovechar este proceso constituyente para ir canalizando y obviamente adecuar la institucionalidad que hoy día tenemos para dar respuesta a los pueblos originarios en general, no solamente al pueblo mapuche. Estamos haciendo Animal Político, son las 19 horas con 57 minutos, se nos pasa muy rápido la hora, Vivian, pero vamos a entrar al segundo bloque de nuestro programa. Queremos además enviar un agradecimiento muy especial a Ecos Diseño Gráfico, que nos acompaña en cada jornada, y por supuesto también a toda la audiencia, a los telespectadores y a la gente que nos sigue en redes sociales, porque hay muchas preguntas para nuestros invitados, Richard Caifal y Adolfo Millabur. Les explico a la gente que nos sigue ahora y que no ha estado presente nunca en nuestro programa, que ahora se viene un segundo bloque en donde Richard Caifal le hace una pregunta a Adolfo Millabur, luego Richard puede hacer una contrapregunta y acto seguido Adolfo Millabur hace su pregunta para Richard y luego Richard responde, Adolfo puede generar una contrapregunta. Me gustaría partir por Adolfo Millabur, que pudiera hacerle la pregunta que traía preparada para don Richard Caifal. Bueno, Richard, tú has hablado harto del Plumé Moñén y yo creo que los dos coincidimos en cuanto al concepto del Plumé Moñén, pero tú pertenecías a Evópolis. Eres militante de Evópolis. Y los que sostienen Evópolis está la familia Mate. Hace poquito nomás era el presidente de Evópolis, la raíz Mate. Y cuando fuimos a conversar por los escaños no nos quiso ni siquiera recibir a nosotros en Valparaíso. Entonces, ¿cómo tú concibes el Plumé Moñén en cuanto al partido que tú militas y sus principales mandatarios, los que sostienen el partido, especialmente el senador Kast? Son promotores de la actividad económica que es la forestal, que va contrario al Plumé Moñén, y es más grave, va en contra del Hidrofil Moñén, que es otro concepto mucho más profundo. ¿Cómo lo concibes tú eso, militar en una cancha que no siempre te puede acomodar con los conceptos que tú promueves? Todos aquellos que han sido parte de un partido político finalmente pueden ser cuestionados. Tú igual fuiste parte de un partido político, ¿cierto? En tu época pasada. Fuiste apoyado por partidos políticos. Entonces, y esto no es un tema reciente, es un tema que viene arrastrándose en la historia. Podemos cuestionar, por ejemplo, por qué aquellos que apoyaron determinado color político también avalaron esta militarización que parte con Ricardo Lagos a partir del año 2000, y todos los sucesos que pudiesen haber sido dolorosos para la historia del pueblo mapuche. Esa no es la discusión de fondo. Como tú dices, hablar del Cumemoñén, ese Cumemoñén no es el Cumemoñén de Richard Caifal o Adolfo Millabur, es el Cumemoñén del pueblo mapuche en su integridad. Eso no está dado por un partido político, no está dado por mí. Hay que recoger lo que los propios, en este caso, abuelos, ancestros, han ido de alguna manera plasmando en nuestra realidad lo que se va entendiendo por Cumemoñén. Ahora, claro, tenemos un desafío que es tremendo, que es dar objetividad a un concepto que ha estado en el aire de manera subjetiva, y eso es muy complejo. Por eso ha costado tanto también implementarlo. Por eso en otros países se habló de un plan nacional para el buen vivir. ¿Cómo podemos finalmente traducir el buen vivir en materia económica, en materia de salud,
en materia de medio ambiente. Es un trabajo que nosotros debemos desarrollar, y ese desarrollo va a ser a partir del diálogo. Si tú el día de mañana estás en esta convención constituyente, obviamente vamos a discutir estos temas. Eso es lo importante finalmente. No es el como mío o la visión mía, es la visión que tenemos que recoger de nuestros antepasados. Ellos tienen sumamente claro lo que hay que poder plasmar en una carta fundamental. Y creo que coincidimos a lo menos en el concepto, y eso ya es un avance. Podemos discutir o podemos estar en diferencia en elementos o aspectos adjetivos, pero en lo sustantivo, obviamente nadie puede rehuir de ese concepto o decir este concepto no debe estar en la Constitución, todo lo contrario. Todos apuntamos a que el concepto del buen vivir quede consagrado en esta Carta Fundamental, porque así, obviamente, este es un mandato casi de nuestra sangre. Aquí está nuestra sangre impulsándonos, dando la energía, la fuerza para poder finalmente escribir en esta Carta Fundamental conceptos que son la directriz, la brújula, hacia dónde debemos avanzar, porque obviamente no vamos a dar una definición detallada, pero sí vamos a avanzar en poder plasmar un concepto que para los pueblos indígenas es clave en el desarrollo, en la economía, en la salud y en la vida cotidiana. Adolfo, ¿quiere hacer alguna contrapregunta respecto de la respuesta de Richard? No solamente advertirle a Richard que yo nunca he militado en ningún partido político. Yo no soy contrario a la existencia de los partidos políticos, porque yo me defino esencialmente un hombre político. Aquí dice animal político, por eso estoy aquí. Pero sí es importante ser coherente en cuanto a uno, dónde se ubica. Yo por lo menos he hecho alianza, por cierto, con partidos políticos. Soy crítico del actual, de todos los gobiernos, es cosa de revisar mi conducta en cuanto a cómo me paro yo frente a la causa mapuche. Yo tengo solo una sola militancia, o religiosamente podríamos decir, camino por una sola parte, que es la causa de mi pueblo. Y por cierto que tengo que hacer alianza con los partidos políticos, pero más allá de militar es otra cosa, y sobre todo en estos partidos que de una manera han sido los que históricamente han sometido no solo a los mapuches, sino que han sometido al país a tener el centro del poder económico siempre desde Plaza Italia hacia arriba, en el oasis de Piñera, porque Piñera tiene un oasis que yo no tengo ninguna duda que lo plantea, digamos, porque Piñera tiene un oasis que son las 3 comunas más ricas de Chile, y ahí yo creo que no se pierde. Por eso es que definió el oasis de Chile, que Chile era un oasis ante el estallido social. Entonces yo no me pierdo en ese aspecto. Yo nunca he militado en un partido, pero yo también, Fernando, plantear que es importante ser muy coherente en la vida, tratar de ser siempre lo más coherente posible, el esfuerzo de cada uno. Y yo creo que a Richard, lo único que te podría reclamar, Richard, es que ¿por qué usa los escaños reservados de los pueblos originarios en circunstancias que tú pudiste perfectamente ir dentro de tu partido, porque le ha sido un muy buen aporte, siendo uno más, no ocupar los escaños de los pueblos originarios, sino que a través de tu partido ocupar ese espacio para poder aumentar la capacidad de fuerza al interior de la nueva Constitución? A mí me parecería mucho más lógico en ese sentido, y ocupar los escaños reservados de los pueblos originarios, que costó mucho, que el gobierno al principio ofreció 3, después ofreció 8, después 15, y al último día accedió a 17, me parece que no es muy coherente con la vida militar de militante de un partido. Richard. Bueno, decirle a Adolfo Mellabur que yo nací en la comunidad Ricardo Rayín. Soy, como lo dije al inicio, soy hijo de padre y madre mapuche. Vivo en la comunidad Ricardo Rayín. Me formé, me eduqué como abogado, quizás en una universidad Winca, como se dice, pero eso no deja de ser, o no quita el corazón de mapuche que uno tiene. Y si tengo la opción de ir a los escaños reservados, lo estoy haciendo también porque tengo la convicción de que también allí puedo aportar. Si puedo aportar de diferentes puntos de vista, aportar con la experiencia, aportar con el conocimiento, y eso también uno tiene que recoger la experiencia, porque la experiencia uno lo va nutriendo como conocedor de la institucionalidad. Estamos a disposición de las personas para poder representarlos el día de mañana y tener claro cuáles son los conceptos claves en la futura Constitución, los valores. Aquí no estamos discutiendo de definiciones pequeñas, estamos hablando de valores fundamentales de los pueblos originarios y del pueblo mapuche que tienen que plasmarse en una carta fundamental, porque va a ser el rayado de cancha que el día de mañana van a tener mis hijos. Yo no estoy hablando de una Constitución para mí, estoy hablando de una Constitución para mis hijos,
para mis nietos, para mi descendencia. Es como cuando alguien planta un árbol. Lo más probable es que no se sienta en su sombra. Lo está plantando porque tiene una visión a futuro, para el futuro del pueblo mapuche, para el futuro también de este país. Estamos haciendo Animal Político en esta jornada de lunes 1 de febrero. Richard, nos queda la pregunta que usted trae preparada para Adolfo y luego la respuesta y la contrapregunta. Richard. Bueno, básicamente a Adolfo uno pudiese preguntarle qué finalmente lo motiva a cambiar esa postulación de alcalde que ya llevaba por mucho tiempo, donde hay mapuches y no mapuches, y hoy día está también como, porque también pudiese ser una situación que a él le pudiese traer una consecuencia o una desventaja participar en un proceso que es distinto a los procesos de alcalde. Entonces, ¿cómo nace esa idea? Bueno, nace porque no es mi idea, es una idea que la organización a la que yo soy militante activo, que es la Identidad Territorial Lafkenche, bueno, yo dije al principio que el año 2006 nosotros como organización resolvimos que queríamos luchar por una nueva constitución, solitariamente. Nosotros en buena hora encontramos que el pueblo de Chile hizo un levantamiento popular, porque algunos lo llaman revuelta, yo no comparto con ese concepto. Yo creo que el pueblo de Chile hizo un levantamiento popular y nosotros los lafkenches nos pusimos muy contentos porque íbamos solitariamente hablando de plurinacionalidad, de nueva constitución, asamblea constituyente. Y en paralelo entonces, cuando se comenzó a debatir desde el 15 de noviembre en adelante, Richard, nosotros como organización comenzamos también a debatir internamente, y en 4 reuniones que se dieron en pleno debate de los escaños reservados al interior de la organización donde yo milito, se resolvió de que yo tendría que ser el candidato a constituyente, ocupando el cargo de alcalde. Entonces me quedé en la disyuntiva de poder o seguir de alcalde o poner mi puesto a disposición y luego seguir este camino de ponerme al servicio de la organización donde yo milito. Entonces ese fue el motivo, esa fue la forma el cual yo me puse a disposición para el pueblo mapuche en este caso, y como tú bien sabes y todo el mundo ojalá lo pudiera saber, que nos toca recorrer todo Chile buscando el apoyo, ya no de mi organización solamente, sino que de todos los que creen en la personalidad, en la experiencia que yo tengo, para poder trabajar por una nueva constitución. Entonces, ese fue como la forma y el motivo. No me nombré yo, tuve que renunciar al cargo de alcalde a cambio de poder irme por un año a defender los intereses de nuestro pueblo, que es el pueblo que pertenece, como bien tú lo describes, de la comunidad que naciste igual que yo. ¿Alguna contrapregunta, Richard? Sí, no. Es sabido, obviamente, que la coordinadora Arauco Mayeco tiene gran presencia en Arauco. ¿Cuál es la relación que tiene Adolfo hoy día? ¿Cuenta con el apoyo de la coordinadora o no? O sea, lo que le pregunta es que tú crees que es como confundir las cosas. Primero, yo creo que los mapuches, cuando nos definimos como nación, porque tú deberías saber muy bien eso, que nación significa no un ejército, significa diversidad, pluralidad. Y así como la CAM existe la identidad lafkenche, existe ENAMA, donde tú participas activamente, son organizaciones y manifestaciones de las distintas expresiones que tiene el pueblo mapuche y que, de acuerdo de donde uno se pare, le puede encontrar legítimo o no. En este caso, yo represento a la identidad territorial lafkenche y ese es el camino que yo llevo, esa es la ruta y la vía política. Entonces, la pregunta que tú tienes, yo lo podría plantear de otra manera, tal vez, si es que tú me lo permites. Richard. Sí, no le entendí porque le pregunté algo, pero no era básicamente si contaba con el apoyo. Yo no soy perteneciente ni participo activamente en la organización de la coordinadora Arauco Mayeco. Ahora, si hay gente que pertenece a esa organización y me apoya, esta es una votación secreta, la gente va a ir a votar el día 11 de abril, y así como también tú tendrás tu propio nicho electoral, yo tengo la posibilidad de buscar apoyo en todos los sectores del pueblo mapuche. Especialmente me gustaría conversar
con las organizaciones que están en todo movilizadas sobre todo. Yo hace 2 días estuve ahí en la zona de Imperial, donde hay muchas comunidades movilizadas, Imperial Freire, y a mí me llama mucho la atención de que la gente tenga que tomar esa decisión y esa acción de fuerza, de recuperar, mediante la fuerza, recuperando su tierra, en circunstancias que el gobierno que tú perteneces devuelve la plata para comprar la tierra. Tú fuiste gobernador hasta hace poquito, y no se gastó la plata del gobierno, que eran 70.000 millones de pesos, en la compra de tierra, y tú eras gobernador. Entonces algo tendrás que explicarle a la gente por qué la CONADI, el gobierno que tú perteneces, devolvió 34.000 millones de pesos a las arcas fiscales y el resto lo redestinó para otros fines, en circunstancias que en el presupuesto de la nación se aprobó plata para la CONADI para comprarle en tierra, y no se le ha comprado tierra, y hay más de 500 comunidades esperando en lista de espera para que se les compre tierra. Entonces el primer movimiento también tiene que ver por eso. Vivir bien significa cumplir con los compromisos y hacer funcionar, que funcione la institucionalidad, y no hacer como que dialoga uno y luego hace otra cosa. Bien, nosotros estamos llegando a la etapa de cierre para nuestro programa el día de hoy. Una muy interesante conversación entre nuestros invitados, Adolfo Millaur y Richard Caifal. Sin duda que deben quedar muchos temas pendientes por conversar. Vivian, me gustaría saber de tu análisis para el cierre de nuestro programa, pero antes de eso quiero dejarle un minuto a Richard Caifal y también un minuto a Adolfo Millaur para que se despidan en esta jornada de discusión y de conversación muy interesante que hemos tenido en esta jornada de Animal Político. Richard. Bueno, agradecer primero la oportunidad de poder dialogar y conversar con ustedes, con la gente que nos ha acompañado el día de hoy. Es un desafío tremendamente complejo, importante para cambiar el destino de nuestro país, para cambiar el destino de los pueblos originarios, poder plasmar los valores que a nosotros nos identifican. Tenemos una historia hermosa, tenemos una historia que entrega épica, que entrega valores, y esa historia nos va a dar la fuerza, la energía, el Nehuen para poder escribir esta nueva carta fundamental, borrando de alguna manera las injusticias del pasado y promoviendo siempre el diálogo, el buen vivir, porque obviamente la experiencia, la tradición oral habla de parlamentar constantemente. Es la única manera de resolver nuestras problemáticas, nuestras necesidades. Así lo hicieron nuestros abuelos: parlamentar, parlamentar, parlamentar. Esa va a ser y debe ser la única vía o alternativa de solución para encontrarnos, para conocer. Hoy día la sociedad chilena no conoce a sus pueblos originarios, no conoce sus valores, no conoce sus tradiciones, no conoce su historia. Por eso es tan importante poder escribir esta carta fundamental con aquellos que obviamente tienen el deseo, el conocimiento, la experiencia, el mensaje de los abuelos, de la tierra que los vio vivir, nacer. Para eso estamos disponibles, para eso hemos puesto nuestro conocimiento a disposición del electorado, y el día de mañana ellos deberán decidir y resolver en las urnas, de manera muy democrática y participativa, quiénes van a ser sus representantes en esta futura convención constituyente. Los errores de la historia, los errores de los gobiernos, por supuesto que son graves, pero el día de mañana el desafío es que nosotros seamos los protagonistas de esas decisiones, tal cual como hoy día también ya lo reconoce, lo consagra el convenio 169 y los instrumentos internacionales que sean nuestra guía para el día de mañana escribir esta nueva constitución para Chile y particularmente para los pueblos originarios. Chaltumay, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Richard. Adolfo, sus palabras para el cierre de nuestro programa Animal Político. Agradecer, Fernando, a Vivian, al programa, y a Richard por el debate aquí franco que tuvimos. Y bueno, en el camino que nos queda de 70 días, yo voy contando todos los días, Richard y Fernando, Vivian, de lo que viene de campaña o de conversación con la gente para poder, ojalá, estar dentro de los 7 escaños que están dispuestos para el pueblo mapuche. A mí me toca recorrer todo Chile. Ahora, mañana ya voy a estar en distintas partes, voy a estar en el norte, después en el sur, y así vamos a movernos todos los días, en lo que queda en el contexto de pandemia. Tal vez informar a la población de que hay 3 tipos de constituyentes que van a tener que elegir una de los 3. Primero, los que van por la lista de los partidos. Segundo, la lista de los escaños
que son por lista de los independientes, por los distritos. Y en este caso los pueblos originarios somos distrito único, largo y angosto, que es todo Chile. Entonces los escaños para los pueblos originarios, que hay 30 candidatos, entre ellos Richard y yo, somos 30 candidatos mapuche para 7 escaños. Y de esos 7 escaños, espero yo estar dentro de esa lista de personas que esperamos representar de la mejor manera posible a nuestro pueblo y, por cierto, discutir esta Carta Magna donde no el Cumemoñén, porque el Cumemoñén va a ser posible en la medida que el Itrofil-Muñén sea posible de llevar adelante. Si no hay Itrofil-Muñén, no habrá Cumemoñén. Y si no hay reconocimiento de un Estado plurinacional, intercultural, es muy difícil poder aportar desde la mirada de los pueblos originarios el principio básico del Itrofil-Muñén. Recién esos 3 conceptos podrá haber Cumemoñén, no solo para los mapuches, porque cuando estamos hablando de Itrofil-Muñén, Cumemoñén, estamos hablando que todos tenemos la posibilidad de vivir mejor. Nadie quiere vivir de una manera como hoy día, de otra manera se está en la zona. Pero tenemos que establecer reglas que permitan reconocer el derecho de los pueblos, especialmente el pueblo mapuche. Y esa es la aspiración que estoy llevando adelante, Fernando. Una oportunidad única de debatir en este programa, así que un Cumemoñén. Mientras tanto, el pueblo de Chile debate y discierne inteligentemente el 11 de abril para elegir a su representante y redactar una nueva constitución que ojalá se defina como un Estado plurinacional, intercultural, bajo el principio fundamental, especialmente en Gualmapuche, del Itrofil-Muñén. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Richard. Nosotros estamos cerrando ya nuestro programa Animal Político para esta jornada de lunes. Vivian, tus palabras para el cierre de esta jornada y, por supuesto, además hacer la invitación porque este miércoles tendremos un interesantísimo programa Animal Político nuevamente. Vivian, estás sin imagen. Solamente agradecer la claridad de ambas posturas, tanto de Adolfo como de Richard, muy importante, no solamente la participación, sino el voto informado de quienes nos hayan acompañado esta tarde. También pudimos conocer algunos conceptos, bueno, para mí no son tan nuevos, pero sí que es importante que las personas vayan teniendo conocimiento de que no todo el debate tiene por qué darse en términos Winca, ¿cierto? No tenemos por qué solo hablar de derechos humanos, no tenemos por qué solamente hablar de nueva constitución. Aquí salieron otros conceptos, el Itrofil-Muñén, ¿cierto? El Cumemoñén, bueno, el Yamugún, había escuchado yo a propósito de las candidaturas de mujeres que van a escaños reservados, y tener también esa claridad de que aquí se van a juntar muchas perspectivas del conocimiento, del saber, todas igualmente válidas, no solamente aquellas que vienen de la academia y de los espacios formales del conocimiento. Así es que solamente agradecerles y desearles mucho éxito a ambos candidatos. De bueno. Nosotros cerramos entonces Animal Político para esta jornada de lunes 1 de febrero. Por supuesto, saludamos especialmente a nuestros colaboradores de Ecos Diseño Gráfico. Mandamos un gran abrazo también a nuestro productor general Ramiro Villarroel. Vivian, nos encontramos este miércoles y cerramos entonces Animal Político para esta jornada. Que tengan una muy buena noche ya hasta ahora. Hasta pronto.